Bien, yo les decía al comienzo del programa que tenía una sorpresa para presentar al próximo invitado, por el cual tengo un profundo respeto, una profunda admiración, como periodista, como escritor, como editor, como columnista de diferentes publicaciones en los Estados Unidos. Y fundamentalmente porque lo vi crecer con su esfuerzo, con su tenacidad, hasta llegar a ser lo que es, un verdadero periodista, un gran escritor. Y además esa admiración se trasunda porque es mi hijo. Se llama Diego Fonseca y está con nosotros. Hola papá, ¿qué tal? Bien, hijo, bien. Vamos a hablar de las elecciones. Dale. De las elecciones en Estados Unidos. ¿Fue un resultado sorpresa? Sí, en buena medida sí. La mayor parte de los grandes agregadores de encuestas, desde 538, a Real Clear Politics y otros, calculaban que iba a haber lo que se llamaba el Red Wave, la ola roja, la ola republicana, que al final no fue. En el gobierno de Biden había confianza en que las cosas no iban a ser tan graves. Lo que ahora se está discutiendo es que ha habido un escenario... ¿Qué le alentaba a Biden de que no iba a ser tan grave? Bueno, es difícil de determinar porque él creía, al menos públicamente, decía que Estados Unidos no se iba a suicidar, la ciudadanía no se iba a suicidar votando nuevamente a un partido republicano que había llevado la grieta en Estados Unidos a niveles extremos con la presidencia de Trump y luego... durante la campaña electoral con la nominación de distintos candidatos cercanos a Trump que proponían primero el desconocimiento del gobierno de Biden, de la autoridad de Biden, y segundo, naturalmente, ideas que estaban completamente fuera de lo que podríamos llegar a definir, de lo que entra en el marco de la palabra democracia. Los resultados económicos no son malos en general más allá de la inflación. El desempleo está alrededor del 4%, no mucho más que eso. Hay demanda de empleo significativa. La inflación sí es elevada, pero para los estándares argentinos parece casi un chiste. Sí. Y había confianza en el gobierno porque ya habían trabajado muchísimo lo que se llaman los grassroots movements, digamos, habían trabajado en la base bastante en muchísimos estados, sobre todo los estados que se llaman los estados flip, los que pueden dar la vuelta. La mayor sorpresa sí fue Florida, porque no se suponía que Ron DeSantis podría llegar a ganar por tanto. Podría haber sido peleado, pero es significativo el margen que él obtuvo. Había mucha expectativa con Arizona, y Arizona finalmente cumplió, se volvió un estado demócrata. Había expectativa con Nevada, una expectativa mezclada. Al final los resultados fueron aproximadamente cercanos a lo que se esperaba. Y sí hubo mucho miedo y preocupación por New York después de la reforma distrital que hubo cuando el gobernador Cuomo nombró jueces federales republicanos e introdujo una reforma que facilitó que los republicanos pasaran de tener 4 posibles miembros de la Cámara de Representantes a casi 11, que finalmente los consiguieron. Y eso es lo que finalmente puede llegar a terminar por darle la diferencia en la Cámara de Representantes a los republicanos a favor, ¿no? Dominar la Cámara. Por lo demás, la discusión general que existe hoy es cuánto el Partido Republicano, los operativos cercanos al Partido Republicano, estuvieron sembrando el mercado de encuestas, con encuestas que estaban naturalmente infladas para sostener el Red Wave. A mí me sorprendió mucho, lo cual habla de que en realidad la lectura fina que hizo el gobierno de Biden fue bastante realista. Para mí, a los demócratas les ha ido mucho mejor de lo que cualquiera podría haber esperado. Se quedan con la Cámara de Senadores. Se quedan con la Cámara de Senadores, y lo otro es que Biden pierde, comparativamente con cualquier otro presidente demócrata de los últimos 30 años, mucho menos escaños que los predecesores. Lo que perdieron anteriormente. Sí. ¿Y la Cámara de Representantes de qué? La Cámara de Representantes va a quedar en manos de los republicanos, pero no va a ser lo que se suponía. En el mejor de los escenarios, los canales de la derecha americana hablaban de arriba de 235 a casi 240 electores, un absurdo. Va a quedar muy cerca de la mayoría simple, alrededor de 219, 222, que es lo que podría llegar a dar, lo cual no es significativamente mucho. El gran problema que tienen ahora
es que al no ser significativo ese dominio republicano va a tener dificultades para nombrar al speaker de la Casa. Por ende no va a poder, es probable que no consigan los números suficientes para poder votarlo, lo cual puede hacer que la Cámara de Representantes entre en un estado de relativa inmovilidad en los últimos 2 años que le quedan a Biden. Antes de preguntarte cuál es, en síntesis, la debilidad de Biden, te quería preguntar sobre la desaparición, digamos, pública, porque no llegan noticias importantes sobre Kamala Harris. Bueno, en general el presidente suele tener el upper hand, digamos, ¿no? Es quien manda y lleva adelante, concentra todos los focos. Kamala inició con el gobierno de Biden algunas actividades que le hicieron notoria, después pasó a segundo plano. En buena medida yo supongo que es para fortalecer la figura de Biden. A lo largo de lo que quede, si se fortalece la figura de Kamala antes de los primeros 2 años o los primeros 2 años del gobierno de Joe Biden, lo que tienes es un presidente debilitado y estás arriesgando una presidencial de potencial a que sea destruida o atacada sistemáticamente antes de las elecciones de medio término. Yo supondría que el momento Kamala debiera empezar ahora. ¿Por qué? Y ahí respondo, me anticipo la pregunta sobre Biden. Joe Biden es un hombre que ya es mayor, digamos, ya está demasiado grande para poder intentar ser reelecto. A las dificultades propias de volverse mayor que afectan tu salud está el hecho de que hoy su presidencia no tiene un enorme respaldo en Estados Unidos, arranca muy bajo, digamos, en los últimos 2 años que le quedan. Y yo creo que los demócratas necesitan renovar también las figuras que van a conducir el futuro de los próximos 10, 15, 20 años. Y Kamala podría llegar a ser una de ellas. Todavía no está claro igual, de todos modos, quiénes podrían llegar a competir. Recién empiezan a verse muchos nombres circular. Uno de los que históricamente, uno de los que en los últimos tiempos tenía mucho charm y demás, era Beto en Texas y le fue fatalmente mal. Perdió el intento por ser gobernador. Entonces habrá que ver qué es lo que sucede. Yo esperaría que en esta segunda etapa, si la lógica dice algo, Kamala empiece a ser mucho más visible. El gobernador de Florida puede convertirse en la piedra de zapato de Trump. De hecho, Trump lo ha hecho ver. Inmediatamente después del triunfo de DeSantis, Trump salió a decir que si DeSantis está donde está fue porque él lo ayudó en su momento, y ya empezó con los ataques. Fox News, que es, si se quiere, la usina de la derecha institucional dentro del mercado de medios, lo que ha empezado ya a jugar a favor de DeSantis. Sí. Hay enojo y preocupación en Trump. Han salido las primeras encuestas midiendo el escenario futuro en 5 o 6 estados de hueso colorado, rojo, por decirlo así. DeSantis está hoy ya 5 o 6 puntos por encima de Trump. Por encima de Trump. Sí. Y eso puede ser, digamos, ¿cuál es el perfil DeSantis ha jugado a ser un populista relativamente controlado, ha fortalecido ese discurso populista para tratar de encajar dentro de lo que es la herencia trumpiana, si se quiere. Es un hombre de partido, uno debiera esperar que eso hiciera que el partido se saliera de esta migración hacia la extrema derecha y hacia el sinsentido para volverse otra vez un partido democrático con discusión programática y demás. El Partido Republicano ya no es, pero no creo que vaya a suceder así, pero ya no es un partido programático, su aspiración es el poder por el poder mismo, y luego sí, la construcción de programas no pertenece ya al riñón del partido, el partido toma de fuera aquello que le sirve, está cada vez más cercanos a las filosofías de la ultraderecha americana y en algunos casos de los libertarios para tratar de construir política. Lo que sí es, creo yo, DeSantis es un poco más inteligente que Trump en ese sentido y puede llegar a contar con mayores respaldos dentro del partido si es que el partido finalmente se reorganiza y se vuelve otra vez un partido institucionalista y no esta especie de, llamémosle, no lo sé, parece esta jaula de batalla de los cage fights, ¿no? En las que cuanto más sangre se muestre, todos parecen sentirse mejor. En la política internacional, lo de Biden, ¿cómo funcionó? Bueno, yo creo, mira, hoy estaba leyendo un reporte muy rápido que decía que Putin había resuelto
retrasar la salida de Kherson en el sur de Ucrania para no dar la noticia antes de las elecciones de medio término en Estados Unidos, para que el gobierno de Estados Unidos no se lo anotase como una victoria. Claro. Yo creo que Biden ha sido muy inteligente y ha sido mucho más inteligente, serio y decidido, particularmente en el caso de Ucrania, en tomar decisiones que favorecieran la paz y la estabilidad internacional. Su apoyo decidido a Ucrania me parece que ha sido un enorme, hacen un gran check verde o azul, de lo que quieras, en favor de un gobierno que, en efecto, sí tomó decisiones serias y responsables en ese sentido. O sea, hoy la opción no es una opción pacifista del flower power y hippie, sino, bueno, estás con Ucrania o estás con Rusia. La defensa de Ucrania es tratar de evitar que estos sujetos, que son como una especie de, no lo sé, progenie de Mordor, acaben por terminar con las dificultades que ya tiene la propia democracia y convertir todo en casi en autarquías de extrema derecha. Te propongo un corte y hablamos del libro. Dale. Ya volvemos. Diego, entre tus libros, ¿cuál es la historia literaria tuya antes de llegar a Amado Líder? Editor de varias antologías sobre política y economía en América Latina, autor de algunos libros en los que trato de combinar política, sociología y economía con periodismo narrativo, que es lo que más me he dedicado desde que me fui de Argentina, sobre todo. Y finalmente este muñeco que está acá. Sí. Amado Líder, del universo político detrás de un caudillo populista. ¿Qué te llevó a escribir esto? Trump. Trump. Sí, y supongo que más de una larga experiencia con el peronismo en Argentina. El kick-off, digamos, lo que hizo empezar el libro ocurrió acá en Córdoba, hace ya 6 años, cuando se definió la elección entre Hillary Clinton y Trump. Yo estaba acá en Córdoba, en el campo, y estaba trabajando para el New York Times en esa época. Y recuerdo que hasta último momento estaba tratando de terminar, bueno, esperando que cayeran los votos de Pensilvania, los votos de Wisconsin, que iban a hacer que Hillary ganase, porque, bueno, de 100 escenarios posibles, Hillary ganaba en 83, y finalmente no cayeron. Entonces, esa misma noche empecé un ensayo que se llamaba Los Estados Unidos de Vladimir Trump, y ese fue el disparador inicial. Y a partir de eso empecé a trabajar luego, a medida que trabajaba con el Times y con otros periódicos y revistas, empecé a recopilar muchísimo del material y a darme cuenta que había un corpus alrededor del populismo que había estado trabajando sin intención a lo largo de años. Y así que a lo largo de todo 2021 me dediqué a terminar la producción, haciendo entrevistas, reflexionando alrededor del tema, y terminó, bueno, hace un año exactamente, publicándose con HarperCollins, que es una de las mayores casas editoriales del mundo, primero en México y luego en Estados Unidos, el libro, que, bueno, es un ensayo periodístico sobre el populismo en América Latina, en Estados Unidos, porque Trump fue el disparador de todo esto, y en Europa en particular. Y abro el libro, ya que estamos en Córdoba, con mis recuerdos de la universidad, aquí en Córdoba, y un acto de Carlos Menem frente a la Facultad de Medicina, si no me equivoco. ¿El populismo se instaló definitivamente como método de gobierno? Sí. Yo creo que va a ser muy difícil sacarlo, porque en realidad responde muchísimo a la crisis de expectativas que tiene la gente con la institucionalidad política, con las demoras y los ralentamientos y la burocracia inherente al proceso democrático. La democracia es esencialmente subóptima, porque tienes que acomodar en una enorme playa de estacionamiento las opiniones y visiones de todo el mundo si es que quieres tener consensos. Y el populismo es mucho más drástico. Es una verdad revelada que se sostiene como si fuera un digesto, más que un digesto en todo caso, como un acto de fe. No depende de cuerpos colegiados como suelen ser los partidos políticos, sino de la voluntad personalista de un sujeto. Es profundamente emocional. Y el discurso de la emocionalidad, de la subjetividad, ha ganado una enorme batalla. La racionalidad demanda
tranquilidad, sosiego, sentarse a pensar las cosas antes de decirlas, y hoy estamos compelidos sistemáticamente a tener que decir algo todo el tiempo en WhatsApp o en Twitter o en Facebook o en TikTok o en lo que sea, y ha contribuido en buena medida, digamos, a correr la cobija de los enormes problemas que ha tenido la democracia para tratar de cumplir con aquello que decía Alfonsín en su momento, ¿no? De que la democracia se come, se educa y demás. Entonces sí, yo creo que va a seguir existiendo. De hecho, se renuevan las figuras populistas con el tiempo. ¿La pobreza ha ayudado al populismo? ¿A que el populismo se sostenga? Sí, la incapacidad de los partidos de las figuras tradicionales, los partidos tradicionales durante demasiado tiempo de dar respuesta a las necesidades de la gente, sí, ha contribuido. La idea de la desigualdad, mucho más que la pobreza, sobre todo la desigualdad de acceso, que es múltiple, ¿no? Ha contribuido a eso. La misma crisis de los partidos políticos, la crisis representativa de los partidos que se ha agudizado en los últimos tiempos, el hecho de que la gente encontraba en las redes sociales la posibilidad de poder representarse, esto es tener una voz, ha contribuido a eso. La crisis de los medios de comunicación que han sido descentrados, corrido del medio, al existir la posibilidad de que yo mismo me exprese y no tenga que ir a través ni siquiera de una asamblea partidaria, sino que me puedo organizar con gente de mi propio grupo en WhatsApp y movilizarme, o que no tenga que ir a un medio de comunicación para hacer escuchar mi voz, sino que puedo hacerlo a través de mi propia cuenta de Twitter, o si tengo la chance de mi canal de YouTube, puedo crear mi propio multimedio de mí mismo, para hacer mi voz reconocible, presentarme a mí mismo. Todo eso ha contribuido a que los sistemas institucionales tengan cada vez más dificultades para convencer a la gente de que, bueno, que el camino es la democracia representativa. Bueno, yo leí todo el libro. Es largo, ¿eh? Es largo, sí. largo, son 600 páginas, Sí. pero hay un desarrollo sobre América realmente muy importante. Digo, ¿dónde se profundizó más la idea del populismo? ¿Dónde la viste más inserta? A mí lo que más me sorprendió fue esta emergencia de Trump, porque se parecía bastante más a los populismos latinoamericanos que a la idea americana de populismo, que es más institucionalista. El libro tiene, yo pongo mucho el ojo en Estados Unidos, pongo mucho el ojo en México, pongo bastante el ojo en Nayib Bukele en El Salvador, y naturalmente pongo el ojo en Argentina, porque si hay una escuela populista, si hay un fenómeno populista que ha sido victorioso y eficiente en múltiples sentidos, que ha sido probado, eso es el peronismo. El peronismo ha sido expulsado del poder, perseguido, sus militantes encarcelados, torturados, asesinados, desaparecidos, y ha tenido la capacidad de mutar para irse desde la izquierda a la derecha, al neoliberalismo, al nacionalismo personalista, etcétera, etcétera y demás. El otro gran fenómeno populista de la región ahora es Morena, que en su momento fue en alguna medida el PRI, pero no tiene las capacidades que tiene de mutación que ha tenido el peronismo. Es la escuela, diría yo, más brillante que existe de producción de populismo en la región. ¿Al líder populista se lo ve como el Mesías? Sí, y él juega con esa idea. Él es infalible, y si se comete errores, sus errores están reducidos en función del contexto. Los otros han cometido más errores que él. Se presenta con esa idea de infalibilidad, esa idea de que tiene la verdad revelada, de que solo él sabe lo que el pueblo quiere, de que a su vez él se entrega y se inmola en nombre de su pueblo. Está íntimamente ligada a la concepción mesiánica de la política y a la concepción de la política como una religión. Y el populismo es una religión política. Es una lástima que el libro se haya publicado nada más que en México, Estados Unidos, y para América Latina no hubiera llegado. No, es un momento ideal para analizar el populismo precisamente acá en Argentina, ¿no? Bueno, las casas editoriales tienen políticas que toman. Yo supongo que en algún momento, ojalá, me encantaría, se publique en Argentina y en el resto de América Latina. ¿El populismo en Argentina lo ves pernicioso? Bueno, el populismo en sí es una degradación, una perversión de la democracia. Y todo acto populista, todo gobierno, todo proceso y movimiento populista es una negación de los mecanismos de la democracia representativa, que en nombre del pueblo, que es una categoría vacía, es un significante vacío que quien se lo dispute se lo llena de contenido. Digo, en nombre del pueblo, dice representar a las mayorías, cuando en realidad lo que termina por hacer es construir una mayoría a medida del deseo del líder y expulsando a todo aquello que no encaja con la lealtad que el líder reclama.
Entonces sí, por definición es pernicioso porque lo que prima es la voluntad de un individuo o un pequeñísimo grupo colegiado por encima de las necesidades absolutas de consenso que existen en una sociedad que las voces son múltiples. ¿Qué existe si hay una transferencia ideológica, si la hay, en lugar del populismo? Sí, si hay una transferencia ideológica, si la hay en lugar del populismo, es muy difícil de responder eso. La respuesta a eso la tienes en la dinámica que existe hoy. De todos los procesos populistas siempre ha sido muy difícil salir. Si uno toma como referencia lo que ha sido en Estados Unidos, ha sido con un líder institucionalista con toques de discurso populista, si se quiere, pero discurso, no actitud, como ha sido Joe Biden. Diego, te lo agradezco mucho. Gracias por venir. Ha sido un gusto, viejo.